Hola chicos, bienvenidos a Código Compilado. Hasta el momento ya sabemos insertar y mostrar datos de nuestras bases de datos. Pero ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos al ingresar algún dato y necesitamos modificarlo? Bueno, pues de esto va a tratar el video. Algo que quiero comentarles es que la modificación de datos en una base de datos es muy importante que nos quede clara, ya que si nosotros aplicamos mal una modificación en una base de datos, puede que nuestra información se corrompa. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Cuando nosotros modificamos datos dentro de la base, lo que hacemos es modificar ciertos campos y darles un nuevo valor. Les voy a enseñar la sintaxis. Es la siguiente. Tenemos que poner la palabra reservada update seguido del nombre de la tabla al que le vamos a modificar uno o más campos. Seguido de la palabra reservada set y el nombre del campo, es decir, el campo al que le vamos a modificar el dato, igual a el nuevo valor, es decir, cuál es el nuevo valor que ese campo debe tomar. Ahora, si yo aplico este update tal cual, lo que vamos a hacer es modificar todos los registros de nuestra tabla, de la tabla que nosotros hayamos indicado aquí. Por eso es que en algunas ocasiones es conveniente utilizar los updates con un from o un where. No son obligatorios, pero por lo general se utilizan. Cuando nosotros utilizamos un from es cuando necesitamos hacer un inner join. Recuerden que eso lo vimos en clases pasadas. Es decir, cuando necesitamos hacer a lo mejor una evaluación de datos que vienen de dos tablas diferentes. Y el where es para poner una condición. Por ejemplo, decir, quiero modificar el nombre del alumno cuando la matrícula sea y X número. Entonces para eso nos va a servir el from y el where. Esto quiere decir que aquí únicamente vamos a modificar los datos que cumplan con la condición que nosotros indiquemos en el where. Esa es la diferencia entre estas dos updates que les acabo de poner. Para poder hacer un ejercicio y que quede un poco más claro, les quiero proponer la siguiente base de datos. Vamos a tener una base de datos donde vamos a llevar el control de productos, clientes y las notas. Entonces vamos a tener una tabla que sea la tabla producto, una tabla que sea la tabla cliente y una intermedia entre ellas dos, que se va a llamar nota. La nota lo que va a tener es obviamente las dos foráneas de producto y cliente, la cantidad de productos vendido, el subtotal y el número de folio de esa nota. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una relación muchos a muchos, en donde un producto es comprado por muchos clientes y un cliente compra muchos productos. Es una base de datos muy sencillita de 3 tablas, pero el objetivo es que aprendamos a utilizar los updates. Bueno chicos, aquí yo ya tengo la base de datos creada, ya tengo las 3 tablas, se las voy a dejar en la parte de los comentarios por si quieren copiarla y únicamente hacer las pruebas de lo que vamos a ver en este tema, que es el modificar. Y bueno, entonces voy a crear la base de datos, le puse como nombre modificar, la voy a poner en uso y voy a crear las 3 tablas que quedamos que íbamos a tener. Ahora lo único que voy a hacer es insertar datos en las tablas. Voy a insertar en la tabla producto, el producto 1, el nombre le voy a poner papas y en precio le voy a poner que cuesta 7 pesos. Y voy a insertar otro producto, este va a ser el producto 2 y se va a llamar, van a ser refrescos y va a costar 9 pesos. Ahora voy a insertar en la tabla cliente, entonces vamos a poner un insert into cliente, values, voy a poner al cliente 1 y su nombre va a ser Ana. Y voy a hacer otro insert igual sobre cliente, voy a poner al cliente 2 y su nombre va a ser Sergio. Ahora voy a insertar en la tabla nota, que recuerden que nota es una intermedia. Le pudimos haber puesto ProCli o CliPro, como habíamos quedado que por lo general se hacía esa combinación de nombres, pero igual le podemos cambiar el nombre y ponerle nota. Ahora, ahorita tal vez no va a quedar muy claro lo de las notas, pero cuando empecemos a normalizar, verán que va a quedar muchísimo más claro cómo es que se manejan todo esto de las notas en las bases de datos. Entonces, en nota tengo un número de folio que yo lo voy a ingresar, va a ser el folio 1. En la clave del producto voy a poner que es la clave 1, que fueron las papas. El cliente fue Ana quien compró las papas y bueno, compré 4 paquetes de papas. Ahora, otro campo que requiere la tabla nota es el subtotal. Algo muy importante, cuando nosotros insertamos datos dentro de una tabla, podemos insertar el campo vacío, pero para nosotros poder insertar un campo vacío necesitamos poner la palabra null. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga esta inserción en nuestra base de datos, el registro en su campo subtotal va a estar vacío, va a estar nulo. Y eso sí se puede hacer dentro de las bases de datos.
Entonces voy a ejecutarlo y simplemente voy a hacer un select para que vean de qué es lo que les estoy hablando. Si se dan cuenta, sí tengo mi registro, el folio 1, clave de producto 1, clave del cliente 1, cantidad 4, pero el subtotal lo tengo nulo, porque bueno, así fue como yo lo indiqué. Ahorita van a ver por qué es que le estoy poniendo nulo. Entonces vamos a insertar otra nota. Esta vez va a ser para el folio 2. El producto, bueno, se llevó refrescos. El cliente fue 2, que es Sergio. Se llevó un refresco y el subtotal igual lo voy a ingresar nulo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro primer update. Supongamos que yo me equivoqué y el cliente 1 no se llama Ana, sino se llama Laura. Entonces vamos a hacer un select sobre cliente y nos vamos a dar cuenta que la clave del cliente 1 tiene como nombre Ana, pero como nos equivocamos queremos cambiarlo por Laura. Así es que vamos a hacer un update. El nombre de la tabla en este caso es cliente. Voy a modificar un registro, un campo que está dentro de la tabla cliente. Seguido de la palabra reservada set, en donde voy a poner el nombre del campo que voy a modificar. En este caso voy a modificar el nombre del cliente y nuestro campo se llama nom-client. Voy a poner es igual a qué es lo que quiero poner ahora. Bueno, quiero que en lugar de Ana sea Laura. Ahora, si yo ejecuto esto tal cual, lo que va a suceder es que todos los registros que tenga dentro de la tabla cliente, el nombre va a ser ahora Laura. Fíjense, vamos a ejecutarlo. Me dice que 2 filas fueron afectadas. Si yo hago un select sobre cliente, si se dan cuenta se modificaron mis 2 registros. Yo tenía a Ana y a Sergio, pero ahora mis 2 registros que tengo son de Laura. ¿Por qué? Porque yo simplemente ejecuté esto. Y recuerden que yo les comenté que cuando simplemente ejecutábamos el update con el set, se iba a modificar todos los registros que tuviéramos en nuestra tabla. Para nosotros poder indicar específicamente qué registro es el que queremos cambiar, necesitamos utilizar un where. Ahora, vamos a hacer nuestro where. Primero vamos a cambiar a que la clave del cliente 2 vuelva a ser Sergio. Entonces vamos a ponerle aquí que quiero que el nombre del cliente ahora sea Sergio, donde la clave del cliente sea igual a 2, porque recordemos que Sergio tenía la clave 2. Entonces cuando yo ejecuto este update, si vuelvo a hacer un select sobre la tabla de cliente, si se dan cuenta, únicamente me modificó el registro cuya clave era 2 y cambió el nombre a Sergio. Ahora supongamos que me volví a equivocar y no es Laura, quiero regresarlo a Ana. Bueno, voy a modificar en lugar de Sergio, voy a poner que Ana, quiero que el nombre del cliente sea Ana, donde la clave del cliente sea igual a 1. Lo ejecuto y si hago un select sobre la tabla cliente, nos vamos a dar cuenta que únicamente modificó el registro cuya clave era 1 y le cambió el nombre a Ana. Si se dan cuenta, estamos modificando los datos de nuestra tabla. Ahora, vamos a hacer otro update un poco más complicado. Vamos a hacer un select sobre la tabla nota. Si se dan cuenta, en la tabla nota nosotros tenemos el folio de la nota, la clave del producto que se está comprando, el cliente que está comprando los productos y la cantidad de productos que se está llevando el cliente. Pero tenemos un campo que es subtotal, el cual lo ingresamos vacío. ¿Están de acuerdo que no tiene sentido tener un campo cuyos registros van a estar vacíos? Así es que vamos a modificar esto. Nosotros sabemos que el subtotal, cuando nosotros hacemos una compra, el subtotal por lo general es la cantidad de productos que nos estemos llevando por el precio de ese producto. Ahora, en este caso, nosotros en la tabla nota únicamente tenemos la cantidad de productos que se está llevando, más no tenemos el precio de ese producto. Pero si yo hago un select sobre la tabla producto, voy a hacer un select sobre las dos al mismo tiempo, nos vamos a dar cuenta que en la tabla producto sí tenemos el precio del producto y en la nota tenemos la cantidad. Por ejemplo, en este caso tenemos el folio 1, clave del producto 1, clave del cliente 1, cantidad 4 y el subtotal lo tenemos nulo. Ahora, la clave del producto 1 hace referencia a el producto cuya clave es 1, que se llama papas y precio es 7, por lo que el subtotal tendría que ser la multiplicación de 7 por 4. Es decir, el subtotal debería de darnos 28.
De igual manera, en el segundo registro estamos haciendo referencia a la clave del producto 2, que es refresco y cuesta 9 pesos. Como nos estamos llevando únicamente un refresco, el subtotal debería de ser 9. Si se dan cuenta, el subtotal es un cálculo que es una multiplicación entre un campo que yo tengo en la tabla nota, pero un campo que yo tengo en otra tabla diferente, que es producto. Por lo que tendríamos que hacer un inner join para poder modificar este campo. Así es que vamos a hacerlo. Tenemos que hacer un update. ¿Sobre quién voy a hacer el update? Yo sé que mencioné que íbamos a calcular de 2 tablas diferentes, pero realmente, ¿en dónde está el campo? ¿En qué tabla está el campo que nosotros queremos modificar? Bueno, el campo se encuentra en la tabla nota, porque subtotal pertenece, es un campo de la tabla nota. Así que vamos a poner update nota set. ¿Cuál es el campo que queremos cambiar? Bueno, es subtot. ¿A qué es igual subtot? Recordemos que dijimos que subtot es igual a la cantidad, así se llama nuestro campo, cant, por el precio, así se llama nuestro otro campo. Si nosotros ejecutáramos ahorita esto, no va a hacer nada y nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque cantidad pertenece a una tabla y precio pertenece a otra tabla totalmente diferente, por lo que tenemos que hacer una unión. Así es que vamos a poner un from. ¿From qué? Bueno, from la tabla nota, inner join, la tabla producto, on, ¿en qué campos se están uniendo estas 2 tablas? Es decir, ¿cuál es la clave primaria y cuál es la clave foránea? Bueno, en producto nosotros tenemos una clave primaria, que es clave-prod. Debe de ser igual a nota, quien tiene la clave foránea, que es clave-prod 1. Acuérdense que esto lo vimos en clases anteriores y lo único que estoy haciendo es unir la tabla nota con la tabla producto. ¿Sobre qué campo se unen estas 2 tablas? Bueno, sobre la clave del producto, que en una tabla es foránea y en la otra es primaria. Bueno, al parecer esto es todo por nuestro update. Entonces, si yo lo ejecuto, me dice que 2 filas fueron afectadas y ahora si hago un select sobre la tabla nota, nos vamos a dar cuenta que el subtotal ya se modificó y nos modificó los 2 subtotales. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los 2 subtotales estaban nulos y queríamos cambiar todos los registros de nuestra pequeña base de datos que tenemos. Pero nosotros aquí podemos meter un where y únicamente se va a modificar el dato que nosotros estemos indicando mediante nuestra condición del where. Si se dan cuenta, voy a volver a hacer un select sobre las 2 tablas, que es nota y producto, para que corroboremos que la información o el cálculo que hicimos está correcto. En el primer caso estamos llevando el producto 1, cuyo precio es 7, y nos estamos llevando 4 piezas. Así es que el subtotal es 28, es correcto. Y en el segundo caso nos estamos llevando el producto 2, que es refresco, cuyo precio es 9, y nos estamos llevando únicamente una pieza, por lo que el subtotal es 9 y está correcto. Así es que, chicos, acabamos nosotros de aprender cómo modificar datos. Es muy importante que nos quede claro, porque les repito, si nosotros cometemos un error como el primer ejemplo que les puse, donde cambiamos absolutamente todos los nombres y todos se llamaban Laura, pues eso es un error si nosotros estamos hablando de una base de datos y estamos manipulándola, ya que debemos de ser muy cuidadosos y específicos sobre qué campos queremos modificar. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les sirva mucho. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Google+. Nos vemos en la próxima.